de la Yaru y que se llama Guía para Telecomunicaciones de Emergencia. Es un documento que tiene 21 capítulos. Hoy les voy a proporcionar o a leerles el primer capítulo y posteriormente, si gustan, les envío el documento completo por WhatsApp, correo o como gusten. Estamos, también quiero platicarles, comentarles, informarles que estamos probando la repetidora. Estamos en pruebas a ver si no nos deja fuera o a ver si no se nos va la luz, porque en el Ajusco está lloviendo, pero de veras. Así que, mis amigos, vamos a hacer lo que se pueda hacer y lo que se tenga que hacer. Nuestro documento dice así: prólogo a la edición en español. Los radioaficionados en las emergencias. Tradicionalmente, el concepto de comunicaciones de emergencia ha estado centrado en proveer información desde o hacia el sitio de un evento, principalmente para ayudar a quienes directamente proveen la asistencia. Esta ayuda debe ser dada por radioaficionados debidamente entrenados por aquellos casos en que las comunicaciones normales sean insuficientes, estén saturadas o fuera de servicio. Y esto nos lleva a la cuestión más importante: cómo canalizar la ayuda que podemos brindar los radioaficionados. Primero, es necesario comprender que toda ayuda dada sin entrenamiento y sin orden convierte al radioaficionado en parte del problema, más que una parte de la solución. No es suficiente poseer una señal distintiva y un equipo de radio para convertirse automáticamente en un operador de comunicaciones de emergencia. Es necesario capacitarse previamente, interactuar con otros operadores ya capacitados y participar en ejercicios en los que se emplean todas las técnicas posibles antes de poder actuar en una situación real. El secreto para ser un buen operador de comunicaciones de emergencia es entrenamiento, ejercicio, práctica, más entrenamiento y fundamentalmente actitud. La actitud es necesaria para entender que se debe buscar permanentemente superar los conocimientos que se poseen y aceptar estándares de conducta y disciplina. Esto significa que se espera mucho más de un operador de comunicaciones de emergencia que simplemente conectar un equipo y una antena y transmitir. Hay que saber cómo comunicar adecuada y efectivamente un mensaje, cómo operar una red dirigida, cómo comportarse ante situaciones anómalas o delicadas, cómo manejar información sensible, conocer, aceptar las propias limitaciones, como así también sacar ventaja de las habilidades.
importante entender que el conocimiento real que se tenga en materia de comunicaciones de emergencia no es inicialmente tan importante como la actitud. Ciertamente la habilidad técnica puede permitir hacer un mejor trabajo en cuanto a comunicarse, pero la actitud demostrada determinará sin duda el éxito del esfuerzo. Recordemos que mientras que la radioafición es un hobby, las comunicaciones de emergencia son un compromiso. Compromiso para ayudar a las instituciones y a las personas. Hay que estar dispuesto a llevar a cabo esfuerzos importantes y destinar tiempo a entrenamientos y prácticas una y otra vez. Puede ser necesario volver sobre cosas que creíamos saber. Hay muchos falsos conceptos alrededor de las comunicaciones de emergencia, debido a impresiones no basadas en conocimientos y experiencias en el tema. Algunos de los principios de operación en este tipo de situaciones difieren sustancialmente de la práctica tradicional de la radioafición. Hay que tener siempre presente que en el marco de una emergencia, un radio y un radioaficionado no son importantes. Lo importante es la emergencia en sí y podemos ser parte de la solución o parte del problema. No es posible actuar en comunicaciones de emergencia sin entrenamiento ni práctica previa. ¿Qué es una emergencia de comunicación? La emergencia de comunicación se produce cuando un fallo crítico del sistema pone al público en riesgo. En esta guía, las telecomunicaciones de emergencia también pueden referirse como comunicaciones de emergencia o EMCOM. Una amplia variedad de circunstancias puede sobrecargar o dañar los sistemas críticos de comunicación cotidiana. Podría ser una tormenta, un derribe de líneas telefónicas o torres de radio, un aumento masivo en el uso de un sistema de comunicación que haga que se sobrecargue, o la caída de un componente clave con consecuencias generalizadas. Los ejemplos se encuentran fácilmente. Las tormentas violentas y los terremotos pueden destruir las instalaciones de comunicación. Las instalaciones críticas también pueden resultar dañadas en circunstancias normales. Cables subterráneos que se desentierran, incendios en edificios de equipos telefónicos, un accidente automovilístico que derriba un poste clave, sistemas telefónicos de servicios esenciales interrumpidos, incluso cuando no falla ningún equipo. Una emergencia de gran escala, como un accidente químico o nuclear, puede generar un tráfico de mensajes de tal volumen que supere la capacidad del sistema para manejarlo. Algunas emergencias ocurren en áreas sin sistemas de comunicación, como los incendios forestales. La mayoría de los sistemas de telefonía celular están diseñados para manejar alrededor del 6 al 10% de sus clientes en cualquier momento. Esto funciona bien en situaciones normales y es económico para las empresas, pero cuando ocurre una crisis rápidamente se sobrecarga, ya que todos
El otro 90% trata de hablar a la vez. ¿Qué hace un buen voluntario? Los voluntarios de telecomunicaciones de emergencia provienen de una amplia variedad de ámbitos y con distintas habilidades y experiencias. Los atributos que comparten son el deseo de ayudar a los demás sin beneficio personal de ningún tipo, la capacidad de trabajar en equipo y recibir directivas de otros. Necesitan ser capaces de pensar y actuar rápidamente bajo el estrés y la presión de una emergencia. Usted no puede ayudar a otros cuando está preocupado por aquellos que ama, su familia. Siempre debe ser su primera prioridad. Una adecuada preparación personal y familiar le permitirá tener su propia situación bajo control rápidamente, para así poder estar en posición de servir a los demás. ¿Dónde encaja usted? Los radioaficionados han sido un recurso de comunicación en situaciones de emergencia desde que existe la radio. Para las agencias que sirven, los aficionados son expertos en comunicación de disponibilidad inmediata. Poseen los equipos, habilidades, frecuencias necesarias para crear redes de emergencia en forma expeditiva y eficiente, en malas condiciones, autorizados por sus licencias para establecer comunicaciones nacionales e internacionales. Todo esto sin costo para las agencias, sean estas un organismo gubernamental o de mitigación de desastres como la Cruz Roja Internacional. Los radioaficionados pueden ampliar rápidamente su capacidad de comunicación para satisfacer las necesidades crecientes de una emergencia, algo que los sistemas comerciales de seguridad pública normalmente no pueden hacer. Muchas de estas habilidades son las mismas que utilizan en sus actividades radiales diarias. Sin embargo, el solo hecho de poseer radios, frecuencias y habilidades básicas no es suficiente. Ciertas destrezas de comunicación de emergencia son muy diferentes de aquellas que un radioaficionado utiliza en la vida diaria. Las guías como esa ayudan a satisfacer esa necesidad, al igual que los programas de capacidad local y los ejercicios regulares de emergencia. Sin las habilidades específicas de comunicación de emergencia o radioaficionado puede convertirse fácilmente en parte del problema en lugar de parte de la solución. Como es de esperar, las destrezas técnicas y operativas son fundamentales. Igual de importante, sin embargo, la capacidad para funcionar como jugador de equipo dentro de su propia organización y de aquella a la que está sirviendo. Estas habilidades son críticas, serán abordadas en este trabajo. Lo que usted no es tan importante como lo que usted es lo que usted no es. Sus responsabilidades como comunicador de una situación de emergencia tienen límites. Es importante saber dónde trazar la línea. Usted no es la primera respuesta. Salvo raras excepciones, nunca será el primero en la escena. Usted no necesita luces intermitentes, sirenas
insignias doradas ni uniformes vistosos. Usted no tiene autoridad. En la mayoría de los casos no puede tomar decisiones por otros, ni plantear requerimientos a la agencia que sirve, ni a cualquier otra. Las únicas decisiones que puede tomar son las de participar o no, las que afectan a su propia salud y seguridad. Usted no puede hacerlo todo. Cuando a la agencia a la que usted ha ayudado se queda sin médicos, cocineros o policías de tránsito, no es su trabajo llenar el vacío. En la mayoría de los casos no está capacitado para ello. Eso no significa que no pueda dar una mano para salvar una necesidad urgente. Si calificado para hacerlo o realizar otras tareas para las que sea idóneo, en las que la comunicación sea una parte integral. Usted no está a cargo, está allí para satisfacer temporalmente las necesidades de una agencia cuyo sistema de comunicación es incapaz de hacer completamente su trabajo. Ellos le dicen lo que necesitan y usted hace todo lo posible por cumplir. Comunicación día a día contra emergencia. En su vida cotidiana de radioaficionado no hay precisión para transmitir ningún mensaje en particular. Hace las cosas a su gusto y a la vida de nadie depende de usted. En una emergencia todo eso cambia. La lista de diferencias es larga, pero aquí hay unos ejemplos. Primero, en vez de una rueda tranquila, los operadores de emergencia se ocupan de manera simultánea y continua de varias redes para transmitir mensajes críticos en un plazo limitado. 2. En eventos de servicio público, los comunicadores sirven principalmente bajo la dirección de una organización líder. En una emergencia pueden tener que interactuar con varias organizaciones clave de un tiempo determinado. 3. Las instalaciones domésticas típicas son fijas. Las estaciones de emergencia deben ser portátiles y poder instalarse y funcionar en cualquier lugar en corto tiempo. 4. Un concurso implica contactar aleatoriamente con muchas estaciones para ganar puntos. Los comunicadores de emergencia necesitan ponerse en contacto con estaciones específicas rápidamente para transmitir mensajes importantes. El trabajo en equipo es lo que cuenta, no la competencia entre las estaciones. El trabajo que se le pedirá que haga varía con la agencia específica a la que usted sirva. Si se trata de una rama de la Cruz Roja Internacional, es probable que proporcione las comunicaciones necesarias para mantener un sistema de refugios y otros esfuerzos de socorro. Si es una agencia de gestión de emergencia del gobierno nacional o local, realizará comunicaciones institucionales o servirá de ojos y oídos de los responsables del manejo de la emergencia. Cuando el sistema telefónico de un hospital falle, proveerá la comunicación necesaria para que médicos y enfermeras puedan concentrarse en los pacientes. En un incendio forestal o en una operación de búsqueda y rescate, gestionará personal para bomberos
o rescatistas o ayudará con comunicaciones logísticas para asegurar que los alimentos, suministros y materiales lleguen cuando y donde necesiten. En cualquier desastre generalizado, los radioaficionados podrán encontrarse asistiendo a las agencias enumeradas y más al mismo tiempo. La comunicación, tarea número 1. Mientras se enorgullece de su habilidad como operador de radio y del impresionante equipo y sistema que instaló en el lugar, es importante que recuerde que su trabajo es comunicar. Si un organismo le pide que entregue una lista de suministros a una sede central, debe estar preparado para utilizar cualquier medio para lograrlo, incluyendo la máquina de fax si todavía funciona. Nuestro trabajo es transmitir el mensaje aunque sea con señales de humo. No piense en cómo enviarlo, solo con sus recursos de radioaccionado. Piense en la forma más rápida y efectiva de hacerlo. Si lo logra como radioaficionado y si una agencia le pide que use su sistema de radio, hágalo. Sus habilidades operativas y técnicas son importantes como sus recursos. Autonomía de una emergencia de comunicación. En las primeras etapas de muchos desastres puede haber una necesidad limitada de servicios de comunicación de emergencia. Una excepción obvia sería una tormenta, un tornado repentino, un terremoto. Esta fase podría ocurrir durante el periodo de vigilancia o advertencia de tormenta severa. Debe utilizar este tiempo para monitorear la evolución y prepararse para el despliegue cuando y si se presenta una solicitud de asistencia. Algunas redes de radioaficionados pueden activarse temprano en las fases de alerta o advertencia de tormentas para proporcionar a las agencias de las que se reporta información actualizada al minuto. Una vez que se identifica una necesidad potencial o real en mayores recursos de comunicación, la agencia convoca a sus comunicadores voluntarios. Dependiendo de la situación, los operadores y el equipo podrán ser necesarios en un centro de operaciones de emergencia para desplegarse en lugar de campo o ambos. En algunas áreas, un equipo de respuesta rápida o subgrupo pequeño similar podría desplegarse para proporcionar una respuesta mínima en un tiempo muy corto, para ser respaldado por una segunda respuesta más robusta en unas horas. Puede establecer una red de recursos y logística para la gestión de voluntarios de comunicaciones entrantes y dirigirlos donde más se necesiten. Todo voluntario no asignado a una red o tarea específica debe monitorear y presentarse en esta red. Una vez que las operaciones comienzan, pueden suceder todo tipo de cosas. El volumen de mensajes puede aumentar rápidamente, generando confusión. Además de manejar los mensajes, el equipo de comunicadores tendrá que pensar en los operadores de relevo, alimentos y agua, alojamiento para dormir, baterías, combustible y otras necesidades logísticas. Las radios y antenas pueden fallar y necesitarán reemplazos, y algunos operadores tendrán que irse temprano por motivos personales. Las tareas de comunicación pueden incluir la dotación de personal para
cubrir llamadas solicitando información, suministros y permanecer cerca de un funcionario para hacer su enlace de comunicación, reunir información meteorológica o recopilar y transmitir reportes de refugios evacuados o transmitir mensajes de estos a familiares y fuera del área del desastre. O ustedes pueden manejar las necesidades logísticas de la agencia atendiendo referidas a suministro, equipo personal. Las redes se configuran, se reorganizan, desactivan a medida que se van presentando las necesidades. Los voluntarios deberán ser flexibles para poder satisfacer los requerimientos cambiantes de la agencia o organismo gubernamental. Con el tiempo, la necesidad de redes de comunicación de emergencia disminuirá a la par de la carga de mensajes y algunas serán cerradas o reducidas en tamaño. Los operadores serán desmovilizados y liberados para irse a casa, de a uno en grupos pequeños o todos a la vez, según lo dicten las circunstancias. Poco a poco tiempo después que la operación haya finalizado, el grupo de comunicación de emergencia debe revisar la efectividad de su respuesta, ya sea sola o con la agencia a la que sirve. Esto puede hacerse al aire, en una red formal por correo electrónico o en una reunión presencial, pero debe hacerse tan pronto como sea posible para asegurar que los acontecimientos estén frescos en las mentes de cada uno. Las críticas, cuando se hacen correctamente, pueden mejorar en medida a la eficacia de su organización y la suya propia. Un documento un poquito largo es la primera parte de este manual, un manual editado por la IARU y editado y doblado al español por una agencia argentina, y es como nos llega a nosotros ya traducido. Les digo, es un documento que tiene 21 capítulos. Se los voy a subir al grupo de WhatsApp para que lo consulten y puedan tener mayor relevancia. Gracias por escucharme, espero que haya sido de su agrado y de su interés. Y bueno, pues ya